¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando de aquí de interior de la República y nos hemos enterado que de algunas otras partes del mundo, específicamente Latinoamérica, que nos han estado escuchando, nos están siguiendo. Pues el día de hoy nuevamente nos acompañamos con el doctor Dismar en este podcast y pues algunas personas nos han estado haciendo muchas preguntas y de los temas que más les interesan. Y entre ellos el día de hoy vamos a tocar un tema demasiado interesante. Enfermedades degenerativas que tienen que ver con el eje desde el cerebro e intestino, enfocados hacia la inmunología, parte de lo que es radicales libres, también que tienen que ver los antioxidantes en la prevención y tratamiento. Doctor Dismar, primero vamos a empezar por el paso uno, ¿no? ¿Qué es Sí. una enfermedad degenerativa? Para que el público comprenda bien qué es una enfermedad degenerativa. Bueno, si te acuerdas, en los podcasts anteriores hemos estado hablando de qué es lo que es una inflamación, que para recordarle, habíamos dicho que la inflamación era un proceso que estimulaba la regeneración del organismo y la reparación. Estuvimos hablando de un síndrome metabólico. Ahora, ¿qué es lo que es entonces, comparado con eso, un proceso degenerativo? Un proceso degenerativo es una falla en los mecanismos que ha utilizado el cuerpo, ya sea en cualquier tejido, que ha utilizado y han fallado esos mecanismos tratando de resolver una inflamación que no se pudo resolver, tratando de inducir un proceso de reparación que se quedó estancado y no se pudo realizar, tratando de reconstruir y no se pudo terminar de reconstruir y todo se quedó en un estado que, como bien lo indica la palabra degenerativo, comienza para atrás, para atrás, para atrás, a quedarse cada vez en un periodo como si fuese de latencia, donde no sucede prácticamente nada, y lo que va a hacer el organismo es, como el tejido va, o sea, pongamos, va energéticamente, metabólicamente, funcionalmente, va yendo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, el organismo va a tratar de inflamar de nuevo para reparar, pero va a ser igual una inflamación fallida y regresa todo para atrás. ¿Por qué? Como bien tú decías, uno de los problemas fundamentales que suceden en los procesos degenerativos está asociado con cómo el cerebro está regulando el cuerpo. Dos, cómo esa microbiota está funcionando y está intercomunicándose con el cerebro, está intercomunicándose con el sistema inmune, que juega un papel fundamental en las enfermedades degenerativas. Y sobre todo, el más importante de todo, cómo están los procesos de oxidación-reducción, o sea, antioxidantes, la competencia entre antioxidantes y radicales libres, cómo está ese proceso, que es fundamentalmente una de las razones por las que sucede un proceso degenerativo, es porque hay un fallo completamente en este mecanismo, tanto a nivel del núcleo, tanto a nivel de muchos organelos de la célula, como ejemplo, se alteran todos los lisosomas, los ribosomas, los complejos de Golgi producen demasiado o dejan de producir sustancias, los retículos endoplasmáticos, las mitocondrias o dejan de producir energía, comienzan a producir energía alterada o comienzan a desbaratarse porque este mismo, como no hay un exceso de radicales libres que no se logran controlar, pues ahí va el problema. Y uno de los, por eso, una enfermedad degenerativa termina afectando corazón, termina afectando riñón, termina afectando cerebro, termina afectando el intestino, termina afectando articulaciones, termina afectando los pulmones y hay, en todos estos sistemas hay enfermedades degenerativas que son muy severas y pueden llevar a la persona a la muerte, a la postración o a la limitación completa y la pérdida de las capacidades funcionales. Este cuadro clínico, ¿en quién lo pudiéramos aplicar? ¿En qué? Un nombre de una enfermedad que Bueno, te abarca voy a decir muchas. ejemplos, mira. En el cerebro podríamos decir enfermedades neurodegenerativas, estaría el Alzheimer, las demencias, la hemiplegia causada por un ictus cerebral, o sea, un infarto cerebral, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, todo eso serían el problema. Por el sistema respiratorio nos iríamos con el EPOC, que es la fundamental, una de las que más afecta, de los enfisemas, eh, las bronquitis crónicas,
Por el sistema cardiovascular, los infartos del miocardio, que siguen siendo la primera causa de muerte, la hipertensión arterial, la dislipidemia con la arteriosclerosis. Si nos fuéramos para las articulaciones, ahí estaríamos la artrosis, la osteoartrosis, la osteoartritis, las enfermedades reumatoideas, que comienzan siendo inflamatorias y terminan siendo degenerativas. Ahí está la artritis reumatoidea, la artritis anquilopoyética, todas estas. Si fuéramos para el intestino, estaríamos empezando a hablar de una enfermedad de un Cushing, no un Cushing, que es diferente, un Cushing, una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa, un síndrome de intestino permeable a la larga. En la piel estaríamos hablando de una esclerodermia, un lupus, o sea, son un conjunto de enfermedades que todas llevan un proceso degenerativo, lo que de pauperación y de deterioro progresivo del organismo. Bueno, ya es cuando alguien tiene una enfermedad crónico-degenerativa declarada. Pero para que sea una enfermedad crónico-degenerativa, ¿por dónde se empieza? Porque por decirlo, alguien tiene un diabético, vamos a poner un ejemplo. Cuando es una persona con diabetes tipo 1, tipo 2, cuando no se cuida, en qué momento ya se le puede declarar que trae o tiene una degeneración? Pues mira, cuando ese diabético comienza primero empieza con manchas en la piel. Hay ¿Qué una, tipo de manchas? Porque eso es lo que la gente a hay una veces... enfermedad que se llama, ejemplo, muy típica del diabético, que se llama acantosis nigricans, Ajá. que aparece unas manchas como si fueran los mismos melasmas que le salen a las embarazadas, que salen en la zona del cuello, que salen en la zona de los brazos, que salen en la zona de las piernas, se empiezan a oscurecer, muchas veces se llenan hasta de unas pequeñas verruguitas. Eso es un signo. Otro es que comiencen con problemas también de agravamiento de la circulación. Empiezan con insuficiencia venosa, empiezan con insuficiencia arterial, inflamación de las piernas, hormigueo y pesantez. Ya eso es signo de que hay un instaurado en enfermedad degenerativa. Ahora empiezan con calambre, hormigueo, ya te está indicando que hay una neuropatía asociada. Comienza con dolores articulares, ya te dice que hay una artropatía de Charcot, que es muy típica de la enfermedad de los diabéticos, artropatía de Charcot, y es una enfermedad degenerativa propia inducida por la diabetes, por el exceso de azúcar y la irritación que va provocando. Empezaría con problemas del cambio o sea, del ritmo que llevaba de orina, y esto ya empieza a indicar que ahí empieza la insuficiencia renal, que generalmente es una de las cosas que más mata al diabético. También empezaría con problemas de la visión, y es la retinopatía diabética, que ahí se empieza a incluir. Comenzaría también con problemas en la atención y concentración, porque es típico también de algunos procesos encefalopatíacos que desarrolla la diabetes, sin llegar a una encefalopatía diabética, que es un cuadro agudo que hay que hacer de urgencia, pero sí empieza inflamaciones en el cerebro, empieza alteraciones así, y empieza alteraciones también en el gusto, empieza alteraciones en el olfato, porque todos los nervios comienzan a inflamarse, hay neuritis por todos los lugares y neuropatías. Ok, doctor. Bueno, ese ya es, ya, digamos que eh, cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Ya según los estudios clínicos, eh, podríamos, el doctor te dice específicamente, tienes esta enfermedad. Y cuando se inicia con todos estos síntomas que tú acabas de mencionar, ¿qué tendría que hacer esa persona, ese paciente? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, aquí lo primero, una enfermedad degenerativa, mi recomendación es que se aplique bien a lo que dice el médico. ¿Por qué? Te voy a decir en qué está el sentido. Enfermedad degenerativa, acuérdate que fueron procesos inflamatorios que fallaron, que no lograron despertar regeneración. Entonces, para de verdad lograr que empiece a haber regeneración en el organismo, primero este paciente tiene que tener un cambio de estilo de vida sustancial, un giro de 180 grados. O sea, quiere decir que de todo lo que está haciendo tiene que irse a lo opuesto. Generalmente las enfermedades degenerativas se desencadenan mucho en personas sedentarias, personas con malos hábitos dietéticos. Entonces, pues la dieta sería importante, cambio de dieta, cambio de estilo de vida, el ejercicio. Por eso siempre vengo diciendo, el ejercicio es un sí o sí. No es que, ay, no es que por mi trabajo no puedo, o por la chamba no puedo, no me da tiempo. No, como yo le digo, prográmate cada una hora, haz tantas sentadillas, haz
tales tipos de ejercicios. Hay miles de tutoriales para hacer eso, pero además hay médicos que te pueden orientar en esto. Hay entrenadores deportivos que te pueden orientar, que pueden ir una vez contigo o tú ir una vez con él y él te enseñarte un programa de entrenamiento para hacer tú en tu oficina o en tu trabajo. Mucha gente me dicen también, es que yo por el trabajo no tengo que comer cualquier cosa. Yo le digo, bueno, si obligatoriamente de la comida tienes que comer cualquier cosa, entonces pues haz un desayuno y una cena bastante buena, haz un periodo de ayuna los fines de semana, haz una monodieta los fines de semana, que estás en tu casa, o sea, no que entonces la gente dice, está bien, se justifican con esto y el fin de semana se lo pasan en fiesta, que es bueno, sí es muy bueno, pero en fiesta comiendo más chatarra, tragando más alcohol, que hace mucho más daño. Ajá. Y entonces, pues, lo que hace es perjudicar más y crear más procesos degenerativos y que estos procesos de reparación o intentos fallidos de reparación se vayan haciendo cada vez más grandes. Y ya te digo, el problema más grande de todo es que el médico para ayudarte a salir de una enfermedad degenerativa, tiene que ponerte tratamiento, como habías dicho bien, con antioxidantes. Tanto despertar los antioxidantes internos como los antioxidantes externos, porque ahora te voy a explicar un error gravísimo. Todo el mundo piensa, pues voy a recurrir a antioxidantes externos porque esto me va a resolver la situación. No, la mayoría de todos los radicales libres se neutralizan en el cuerpo entre un 80 a un 90% los antioxidantes endógenos o internos que produce nuestro cuerpo. Los que tomamos en suplementos solamente resuelven entre un 15 a un 10% del proceso oxidativo. Muy poco. Entonces, por más que tomes los mejores antioxidantes del mundo, que no todos tienen la calidad, eso es otra cosa, no todos tienen la calidad, pero si buscas un antioxidante de calidad, por más que eso te va a resolver entre el 10 y el 15% del problema. El otro problema está en despertar de nuevo todos los antioxidantes internos o endógenos, que son los que en realidad sí te van a resolver la situación y la enfermedad. Y tiene, doctor, ahora, a ver, estamos hablando, muchas de las cosas que tú nos mencionas, sí tienen que ver con estilos de vida, ¿no? ¿En qué momento llega al cerebro todo este problema? O sea, ¿en qué momento desde el microbioma, o sea, brincamos? ¿Por qué luego la gente no entiende? ¿Por qué mentalmente se sienten mal? ¿Por qué las personas dicen, bueno, me pasa esto en mi cerebro, me duele la cabeza, traigo este síntoma y empiezan a enumerar un sinfín de síntomas? ¿En qué momento podemos tener la relación entre el eje del intestino hacia el cerebro? ¿En qué momento? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo pasa? Bueno, mira, interesante es esta parte, pero antes de entrarte incluso al eje intestino-cerebro, te voy a decir qué sucede primero en el cerebro y cómo después el intestino va a influir en ese cerebro. Lo primero que te voy a decir, en el cerebro, cuando empiezan los cambios degenerativos, es porque, como bien te decía, hay un proceso inflamatorio que no se logró nunca resolver a nivel de la masa encefálica. ¿Qué trajo esto consigo? Las membranas de las neuronas comienzan a inflamarse. Segundo, los retículos endoplasmáticos de las mitocondrias comienzan a dejar de producir, y comienzan a producir proteínas anormales Ok. que se van acumulando, como ejemplo la beta, no, creo que es betalanina, una de las que es betamiloide, que diga. La sustancia betamiloide, que es una de las cosas que produce el retículo endoplasmático normal de la neurona, pero que tiene los mecanismos antioxidantes después para destruirla y eliminarla. Cuando este proceso ya se ha quedado degenerativo, se empiezan a acumular y una de las causas, ahí está el Alzheimer, una de las causas, ahí está el Parkinson. Lo otro es que comienzan las dendritas a degenerar. Para los que no conocen la estructura de una neurona tiene dendritas, que es por donde ella recibe información, y axón, que es por donde ella manda la información. Entonces, si la neurona comienza a desaparecer y a degenerarle las dendritas, deja de empezar a recibir información. Y si tú empiezas a dejar de recibir información, pues te vuelves bruto, así se empieza a volver la neurona, bruta, vaga, deja de empezar a trabajar o no trabaja bien como debe hacerlo. Ahora,
En todo este proceso, si hubiese un adecuado microbioma intestinal, o un microbioma intracerebral que estuviese ayudando en este proceso, pero en esto, imagínate, a la misma vez que esta persona está comiendo mal, que ha inflamado su cerebro, esta misma comida que ha inflamado su cerebro comienza a alterar su intestino y comienza a alterar ese microbioma. Y hay un grupo de bacterias que comienzan a ser desplazadas, ejemplo como las Akkermansias. La Akkermansia es un grupo fundamental de bacterias. Estas se dedican a regular bien las funciones del intestino y del cerebro, no solamente con el problema de la serotonina. Estas nos intervienen con el problema de la serotonina. Estas lo que regulan son fundamentalmente actividades antiinflamatorias que se desencadenen en el cerebro y actividades reparativas que se desencadenen en el cerebro. También regulando el sistema inmune para que ayude a trabajar el cerebro y sobre todo actúe con las glías. Acuérdense que en el podcast pasado hablaba del sistema linfático, no linfático, el linfático del cerebro, y es activado por este grupo de bacterias. Ahora, entraríamos en el grupo de los lactobacilos, como ahí está el Rhamnosus, y el Rhamnosus, que es el que va a agarrar el triptófano, lo va a metabolizar, lo va a componer, lo va a convertir en serotonina y lo va a mandar por el nervio vago hacia el cerebro, pues esta función también se va a alterar. Entonces, cuando tú vienes a ver, esto es una suma de un paciente que comienza con trastorno de concentración, se distrae muy fácil, trastorno de depresión, episodios ansiosos, episodios depresivos, y es un ciclo que se va volviendo constante ahí, que después no sabe incluso ni cómo él mismo buscar sus soluciones, y cuando va incluso y acude hasta con un profesional de la psicología, a un terapeuta, no entiende ni lo que el terapeuta le está diciendo o no resuelve con la terapia porque el cerebro no tiene cómo responder. Entonces, si no hay un tratamiento que ayude a ese microbioma, si no hay un tratamiento que ayude con antioxidante externo, pero que también con inductores, porque hay inductores de antioxidantes internos, si no hay eso de apoyo, pues el cerebro seguirá cada vez en un proceso degenerativo incrementado, un proceso inflamatorio incrementado. Doctor, yo recuerdo las palabras del doctor Raúl González en un video que hizo, y él especificaba que muchos doctores, diversas especialidades, tendrían que conocer muy bien el efecto del microbioma del eje intestino-cerebro, porque me comentaba él, y él comentaba en su video, que comúnmente a su consulta le estaban llegando mucho paciente adolescente, joven, con enfermedades, eh, pues digamos, con nervios, ansiedad, depresión, y pospandemia, pues le habían, o sea, dice que se le había multiplicado, o sea, no se dobleteó ni triplicó, dice, él mencionaba que se había multiplicado mucho en su consulta, que estaban llegando muchos niños, niños, él literalmente dice muchos niños y adolescentes, estaban llegando a su consulta. El efecto que él comentaba es la mala alimentación en casa por aquello de la pandemia, mucha mala alimentación. Ese era un punto, y la otra, pues estaban encerrados, ¿no? Al no llevar una vida normal, sí se impactó el microbioma entonces en el cerebro, es lo que nos estás dando a entender en este momento. Pues sí, te voy a decir de todos los puntos de vista que influyó. Primer punto de vista, la alimentación, vamos por ahí. Todo el mundo trancado, se desarrolla el mecanismo típico de ansiedad, porque estás limitado en movimiento, somos seres para estar constantemente en movimiento, somos seres sociales, necesitamos de la interacción social. Al no existir eso y estar todo trancado entre familia, y más un niño, un adolescente que no tiene para... Si de verdad los adultos, bueno, ya me estaría metiendo en temas psicológicos, si de verdad los adultos no tienen una forma de afrontarlos, de ayudarlos, de compartir con ellos juegos y esas cosas, que muchos adultos no lo hacen, sino lo que hacen todo el mundo es la solución más fácil. Toma, agarra este aparato, agarra el celular y entretente jugando, y disculpe la palabra que voy a decir, y no jodas. Pues ahí te vamos con dos problemas. Primero, eso te va a obligar a este mismo ejercicio de este juego de constantemente que tienes que estar fabricando dopamina, que es uno de los neurotransmisores que se utiliza para mantener esa atención, concentración, y además para mantenerte feliz porque estás jugando. Si no abandonas el juego, pues no te sientes feliz. La dopamina pues necesita muchos shocks de azúcar para seguir elevando estos picos de dopamina y seguir que el cerebro siga concentrado en esa actividad.
Y entonces esta cantidad de azúcar, como viene a ver, estos alimentos ricos en azúcar, ricos en grasas trans y todas esas cosas, comienzan a alterar el microbioma. Y hace pasar, o sea, a quienes le gusta mucho el azúcar y le gusta mucho todas estas grasas, hay un tipo de bacterias que se llaman los firmicutes, que cumplen sus roles, porque ellos generalmente son putrefactivos y son los que ayudan a componer la materia fecal, tienen alguna actividad sobre el sistema inmunológico, tienen actividad también anticancerígena, pero cuando tú le das estos alimentos en exceso y se va en exceso este grupo poblacional, comienza a liberar muchas sustancias proinflamatorias que no solamente van a ir al cerebro, van a ir a todas las partes del cuerpo y van a empezar a inflamar. Y uno de los que más se va a inflamar es el hígado, se va a inflamar el tejido adiposo y esto va a contribuir que una de las formas es a producir más grasa, almacenar más grasas. A ver, doctor, entonces, estamos hablando de que el médico ya profesional de la salud, alguna especialidad, sí necesita entonces conocer fundamentalmente, porque el doctor explicaba y retomando algunas palabras también de algunos doctores que manejan lo que es el sistema hormonal, especificaban que cuando afecta tu intestino y afectaba al cerebro, también afecta a las hormonas. Ah, pues claro. Qué tanta relación hay en el sistema nervioso, en el sistema hormonal, en el intestino, el microbioma? O sea, ¿por qué de una cosa nos lleva a otra, y de repente pues resulta que la depresión está pues en su máximo esplendor? Bueno, es que habría que ver el por anatomía para que entiendan. Por anatomía, todo lo racional y pensante está en la parte de la corteza. Toda la parte conductual está en la parte frontal de ese cerebro. Pero el cerebro, la corteza es una prolongación de lo que es el cerebro primitivo. Y en el cerebro primitivo hay una estructura que se llama hipotálamo, en el cual dentro de ese hipotálamo uno de los componentes es la hipófisis. Y la hipófisis es la glándula rectora, como para decirlo así, la directora de orquesta, que produce todas las estimuladores o bloqueadores de las demás glándulas endocrinas del cuerpo. Allí va a estar la glándula que estimula la tiroide, que estimula la paratiroide, que estimula al hígado, que estimula al páncreas, que estimula a las gónadas, que estimula a la suprarrenal, o sea, el que estimula al timo. O sea, todas van a salir de allí a nivel del cerebro, más otras que produce allí mismo la hipófisis, que no van a ninguna glándula, sino se la produce la hipófisis para regular el resto del funcionamiento del cuerpo, como es la vasopresina, la oxitocina. O sea, la hipófisis tiene dos partes, la adenohipófisis, que controla las glándulas, y la neurohipófisis, que son cosas que producen directamente el cerebro para que circule como hormona por el resto del cuerpo. Entonces, esa parte se va a ver completamente alterada, se va a empezar a ver disfuncional, pero además de eso, ella recibe la retroalimentación, porque es como la boya del baño. Cuando tú descargas el baño, tiene una boya, ¿no? Y cuando llega al nivel y ya la boya llega a un nivel específico y se queda allí, no se llena más de agua el tanque del baño, sino se botaría todo el tanque. Así mismo funciona la hipófisis. Ella, de acuerdo a la cantidad de hormonas que esté circulando, si hay un ejemplo, un pico de testosterona, ella pum, sube el nivel y hace lo que manda entonces una hormona para que bloquee a la glándula suprarrenal y para que bloquee a las gónadas para que no produzcan más hormonas sexuales, hasta que se vuelve a estabilizar. Cuando baje ese umbral, de nuevo vuelve a liberar estimuladores. Pero mientras esté cerrado el circuito, no. Entonces, imagínate, si hay una alteración del microbioma, hay una alteración de todos los tejidos, están en procesos inflamatorios y degenerativos, pues esa boya completamente está funcionando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y es un desorden que se va formando de hormonas. Y entra también la parte degenerativa. Y entra ahí toda la parte degenerativa. Porque ya te digo, todo desorden obliga a que la síntesis de todo es que no hay un proceso de recuperación o reparación. Ok, bueno, entonces estamos comprendiendo que una enfermedad degenerativa todo tiene un inicio, y en ese inicio podríamos empezar a pensar o analizar porque nace mucho del microbioma. De hecho, en el 2019 hubo un estudio donde mencionaba que muchos médicos
ahora se tienen que actualizar en el tema de buscar información, estarse actualizando en este tema, ¿no? Del eje intestino, microbioma, cerebro, relación con enfermedades degenerativas. Y la importancia de por qué el médico tenía que actualizar o tener el conocimiento para poder ayudarle a su paciente. La pregunta aquí sería entonces, doctor, que en tu práctica y ya tu conocimiento ya aplicado al paciente, cuando alguien ya te llega con un cuadro clínico de este tipo tan grande, en el podcast pasado hablábamos acerca de una inflamación, ¿cómo tú le empiezas a ayudar? O sea, independientemente ya tú sabes que es estilo de vida, cambio de alimentación, lo has recalcado mucho, el ejercicio, a lo mejor son dos cosas que se requiere disciplina y probablemente lo empiece a hacer o lo haga. Sí, Aparte de esas dos recomendaciones, ¿qué más tú le das a tu paciente que inicie con qué? primero, lo que tengo que descubrir es qué llevó el proceso degenerativo. ¿De Ok, dónde? buen O punto. sea, porque si está bien, y ya te digo, la dieta influyó el sedentarismo, influyó el mal estilo de vida que lleva, que duerme mal, se acuesta a horas tardísimas, violentó su ciclo circadiano, todas estas cosas que hemos estado hablando. Ahora, es identificar dónde está el meollo, dónde está todo el problema, dónde comenzó. Porque, y como siempre hay un principio en la medicina, hay que regular desde lo menos hasta el más. Entonces, ¿cuál es el gran primer problema que hay aquí y que habría que entrar a resolver? Serían dos cosas. Tengo que empezar a resolver los procesos de oxidación, reducción que están pasando en el cuerpo, cómo está ese nivel de radicales libres. Y tercero, y segundo, tendría que entonces actuar sobre el microbioma. De hecho, uno de los estudios que me pudiese ayudar mucho en esto son todos los estudios epigenéticos que hablamos en el primer podcast. Hay estudios epigenéticos donde sí te va a decir verdaderamente en qué situación está el proceso de oxidación-reducción, la cantidad de metales pesados que hay incorporado que hay que sacar, la cantidad de toxinas, la influencia de las radiaciones, todas estas cosas estarían saliendo como resultados y habría que entonces actuar directamente. Ahora, si yo no pudiese contar con este estudio epigenético, pues una de las cosas que empezaría es utilizando terapias que estimulen primeramente que se equilibren todos los procesos de oxidación, reducción, o sea, eliminación de radicales libres, los antioxidantes endógenos. Primero despertar los antioxidantes endógenos, apoyar con antioxidantes, o sea, externos en suplementación y empezar a regular microbioma. Incluso muchas veces en estos casos, pues hay que hacer hasta empezar a hacer una hidroterapia de colon. ¿Qué es una hidroterapia de colon, doctor? Porque a lo mejor tú y yo lo conocemos, algunos doctores que nos escuchan igual, pero pues hay pacientes que no. ¿Qué es una hidroterapia de colon? Bueno, una hidroterapia de colon es, todo el mundo ha visto cuando ha tenido un familiar o se va a operar, que las enfermeras en los hospitales le ponen un enema o un lavado. Pero esto es es una cazuelita con una manguerita y entra por el intestino y eso, pero este no es suficiente porque este nada más lavará los segmentos finales del intestino. La hidroterapia de colon es un equipo ya bien preparado que está adecuado para en varias secciones ir completamente lavando el intestino, ir cambiando la microbiota y se caracteriza por varios procesos. El primer proceso es limpieza y segundo proceso es siembras, porque se hacen siembras ya sea del mismo microbioma, ya sea ahí entra incluso los implantes fecales, que aunque todavía está en investigación y en discusiones, pero ya hay algunos En avances en ese España se campo. maneja mucho eso. Sí, no, y aquí ya en México también, en la parte de Tijuana, ya hay un buen centro que tiene una buena investigación en relación con la Universidad de California, o sea, California, Estados Unidos, que están haciendo este proceso de investigación. Pero además, lo más importante allí sería también que se puede hacer siembras, de ejemplo, de probióticos, se hacen siembras de alfalfa, se hacen siembras de materiales distintos y que va a ayudar o estimular la microbiota que está alterada. Lo idóneo para esto primero sería hacer un examen de determinar cómo está la microbiota y hay estudios y laboratorios en México que estudian y determinan cómo está el comportamiento de tu microbiota. No a la perfección, pero sí te dicen más o menos. A ver, doctor, bueno, ya digamos,
La parte específica, correcta y adecuada es todo lo que nos dices, de que hay que hacer estudios, de que hay que hacer un análisis y muchas cosas, ¿no? Pero supongamos que a ti te llega un paciente y el cuadro clínico es complejo y tú detectas que por síntomas, literalmente aún sin estudios puedas detectar que pues ya ya más bien tiene alguna enfermedad degenerativa. Si el paciente te dice, doctor, en lo que me hago los estudios, ¿qué necesita? O sea, que el paciente, ¿qué va a hacer contigo? O sea, si dice, bueno, sí me los hago, pero deme algo ahorita para que me empiece a sentir bien. A lo mejor tú, pues, si Te te digo, dice, se desespera, porque el paciente común, tú sabes, sí. está desesperado. Doctor, deme algo o ¿qué hago? Si llega así, ¿qué haces con Bueno, él? pero yo primero que digo, yo soy médico, no brujo. Sí, claro, sí, sí, eso lo tenemos. Pero, pero sí, literalmente, si Y los, tendrías que hacer algo por él, ¿qué harías? pero que, ¿Qué terapias manejas? pues yo, por ejemplo, empezaría con él allí, en ese caso, con antioxidantes. Ok. Ya ya hablando de que ya hay una regulación de dieta, cambiamos estilo de vida, como tú dijiste, Ujú. eliminamos eso. Pues yo empezaría ahí incluyendo algunos antioxidantes. Empezaría con algunas terapias antiinflamatorias en las que pudiese utilizar, ir desde suero, desde podría ir con ozonoterapia, donde podría ir con cámara hiperbárica, donde podría ir ya con fisioterapia regenerativa, algo de esto así empezaría a introducir y empezaría también con, digamos, técnicas que estimulan los procesos de despertar, como ejemplo ahí podría utilizar la parte de las terapias neurales, proloterapia, entraría también acupuntura, la homeopatía, o sea, muchas cosas. Por eso te digo, esto depende del paciente y de qué tejido es el que está. Porque a veces cuando te llega un tejido, o sea, te llega una enfermedad degenerativa, hay un tejido diana primero específico. Ejemplo, te llega una enfermedad degenerativa articular, pues ya tú vas para la parte articular y ya tú sabes todo lo que está encaminado para la parte articular. Pero si sumado a eso está una enfermedad cardiovascular, pues ya sabes que hay un proceso degenerativo cardiovascular. Ya tienes que ir para también atender la parte cardiovascular. Y además de eso hay Sí, me síntomas. parece ya cuando te lo dicta el estudio, ¿no? Pero en el No, momento, no, sí. A veces por los síntomas te llega el paciente y te dice, mira, yo vengo porque tengo dolor en la rodilla, me duele la cadera, me duele la cervical. Ya tú sabes, le haces el examen físico, oyes que traquea más que una bisagra de puerta oxidada. Ya tú sabes que tiene una enfermedad degenerativa articular, pero además de eso te dice, y soy hipertenso, ya sabes que tiene una así claro, enfermedad, ya. ya tiene una enfermedad degenerativa cardiovascular. Pero además de eso te dice, y mi familia toda es diabética. Ya te dice, pero tú no eres diabético. Sí, me he hecho examen, a veces me da el azúcar normal, a veces se me altera, pero casi siempre está normal. Yo le dice, pues ya que hay problemas de resistencia a la insulina. Así es. Entonces ya sabes que tienes que tratar estas tres focos. Tienes que tratar la enfermedad articular, tienes que tratar la enfermedad degenerativa cardiovascular y tienes que empezar a Al punto tratar que yo quiero la llegar, enfermedad doctor, es metabólica. si tienes, o sea, si cuentas, si hay tratamiento para atender a un paciente de ese tipo. Es como te digo, siempre Porque la gente a ver, quiere saber eso, porque nos preguntan, ven, oye, ¿hay un tratamiento para esto? Y uno se queda con el foco de, mira. La medicina tiene varias cosas. ajá, Primero, la medicina. Un buen médico quite todos los laboratorios y quita todas estas cosas. Un buen médico tiene que ser un buen clínico. Sea de la especialidad que sea o sea general, tiene que ser un buen clínico. Y la medicina clínica te enseñó a que tú tienes que descifrar síntomas, signos que te van a decir qué hay. Y ya esto te lleva a unas sospechas. Y por ahí ya tú puedes diseñar un tratamiento. Ahora, este tratamiento no va a ser tan específico como cuando tú te apoyas de laboratorio, estudios radiográficos y estas cosas que sí te van a ir a dar ir más al grano. ok. Entonces, pero si un paciente no puede o no tiene en estos momentos para pagar un estudio o algo de eso, pues vamos al grano. O sea, no puedo ir al grano directamente con lo que me llevaría el laboratorio, pero tienes una clínica que a mí me vas a decir, me vas a saber orientar hasta a dónde tengo que ir y más o menos la generalidad de cómo empezar a actuar y ir cambiando. Claro, va a ser más lento el proceso que si yo tuviese un laboratorio donde ya voy directo al grano y el proceso va a ser un poco más rápido. Bueno, pero digo, a lo mejor en ese momento cuando te llega el paciente, pues lo tienes que atender y ya posteriormente a lo mejor ya tú eres,
le recomienda los estudios y ya en su siguiente cita o consulta, pues ya te lleva a los estudios y ya eres más específico, ¿no? Pero mira, es que la gente lo que pregunta es eso, si cuando uno va a una consulta de un doctor, como tú dices, que tenga un buen ojo clínico, un buen análisis, aunque no tenga los estudios ahí a mano, el paciente lo que quiere es, pues en su desesperación, por la realidad es que tú sabes, enfermedades degenerativas, la persona, el paciente, lo que quiere es, ¿qué hay? O ¿Qué sea, algo hay? así como una esperanza. Bueno, doctor, y pues, ¿qué hay? O sea, ¿qué me puedes dar? ¿O qué puedo, o dónde lo consigo? Entonces, cuando ya te llega así, entonces, lo que queremos es que la gente comprenda de que aparte de la medicina tradicional, pues sí puede, sí existen tratamientos que le van a ayudar. Exacto, mira, pero es ahí donde tienes que ver qué diferencia hay entre esto que se le llama medicina complementarias o alternativa y qué diferencia hay entre este campo de que se le llama la medicina ortodoxa o tradicional, que es la que se practica en los hospitales. La primera, la ortodoxa tradicional, está diseñada más que nada, aunque tiene un campo grande para tratar las enfermedades a la parte crónica, tiene un campo que es muy fuerte, que es diseñado para resolver los problemas agudos. Entonces tú quieres resolver y estás desesperado por resolver un problema agudo, acude a la tradicional. Ahora tú quieres de verdad despertar un proceso curativo, el cual no se despierta en 2 días, sino que dura. Vamos entonces con todas las terapias complementarias que van a auxiliar, o todas las terapias de medicina regenerativa que van a eso, pero un proceso regenerativo y un proceso de reparación del organismo no se hace en una consulta. No, pues obvio, no, no, Es no. como un carro. Un Sí, carro tú lo llevas a a, arreglar a la agencia y y se demora un día y lo resuelve. Pero cuando ya el carro hay que arreglarlo, chapistearlo y esas cosas, no te lo van a entregar en 2 días. Te va a demorar hasta 2 semanas. sí, sí, sí. Entonces lo mismo pasa con el cuerpo. Si tú quieres chapistear toda la carrocería de un organismo que está echado a perder, no se le hace en una sola consulta. Es con un conjunto de tratamientos que muchas veces son de varios meses para poder lograr el proceso. Y que es como yo te digo, ay, pues doctor, es que me duele y tengo una crisis de dolor. Pues, toma paracetamol entonces. Si quieres quitarte el dolor, para eso está la medicina tradicional. Ahora, si quieres ir por el camino de la medicina regenerativa y Por el quieres cambio, digamos. sí, por el cambio y no el parche, porque el paracetamol va a ser el parche. Es me duele, tú, tómate esto para que no te duela. Si quieres ir por el proceso de verdad de curación y despertar mecanismos de curación en tu cuerpo, es paso a paso. Con mejorías es introduciendo progresivamente tales nutrientes, tales cambios y es totalmente un proceso largo. Ok, doctor, y entonces ahora, ¿dónde entra el tratamiento preventivo? O sea, porque la gente que nos escucha, pues mucha gente sabe que no quieren llegar a esa etapa. ¿Podría haber algo preventivo para esas Pues claro que personas? hay medicina preventiva. La medicina preventiva exactamente estaría casi en las mismas bases. Ay, no, mira, mi familia es diabética y yo no quiero ser diabético. Pues venga, vamos a empezar a trabajar contigo, vamos a empezar a trabajar estilo de vida, vamos a empezar a trabajar dieta, vamos a empezar a trabajar suplementos que te mejoren. Tienes tienes para pagarte un estudio epigenético, un estudio del laboratorio que de verdad te ayuden a descubrir en ti algunos vacíos o algunos errores metabólicos para los cuales hay tratamientos específicos que no te lo puedo poner sin saber lo que lo tienes. Pues entonces vamos a hacerte estos análisis y ahí entonces ya entramos en tratamiento más profundo y más específico. Ok, entonces, doctor, bueno, ya hablamos de la prevención. Dices, mencionas de manera correcta y acertada que si la persona quiere prevenir, pues hay que hacer algunos estudios. En México somos de los países que la cultura de la prevención estamos un poquito atascados en ese tema, ¿verdad? O sea, si hay gente que sí les interesa, hay otros que no tanto, aún sabiendo que vienen con el antecedente familiar de que traen por ahí alguna enfermedad que a ellos les pudiera tocar. Aún y con todo eso hay gente, sabemos que no se cuida. O Sí. sea, literalmente, ¿verdad? No, se descuidan. En las enfermedades crónico-degenerativas, que ya entran en un aspecto ya complejo de todo lo que nos has mencionado, ahora, ¿qué pasos tendría que seguir una persona
que nos está escuchando, que ahorita te va a ver en la explicación en cuanto a la respuesta, llevar un hilo, lleva en el hilo, bueno, mencionas hace un momento, dónde nació la enfermedad, ¿no? Y ya cuando encuentras dónde nació y empiezas con tu plan de cómo rehabilitar a esa persona, ¿es caro el tratamiento de medicina regenerativa? O sea, ¿pudiéramos conocer ese término de que es caro o no? O- porque la gente piensa eso, porque dicen es que ese tratamiento es caro. ¿Cómo pudiéramos, la Mi- gente cómo pudiera comprender si el término es caro, barato, o no, no, qué Bueno, puedes explicar de eso? mira, pues hay procederes de la medicina regenerativa que no son tan caros, que son más económicos, pero hay procederes de la medicina regenerativa que realmente sí son caros. Pero es como yo siempre le digo al paciente, esto se llama riesgo-beneficio o costo-beneficio. Esto es costo-beneficio. ¿Quieres tener beneficio a largo plazo? ¿Quieres de verdad cambiar tu situación metabólica? Y la única forma de frenarlo, a veces, ejemplo, un implante de placenta, que es un tratamiento caro, o ya trabajo con estimuladores de verdad específicos o con anticuerpos o estas cosas, pues son tratamientos caros, pero son altamente necesarios. ¿Pero necesarios efectivos o necesarios y a ver qué pasa? No necesarios Ah, efectivos. bueno, es que ese es el punto. Pero a ver, es como todo. Eh, Hay tratamientos que están diseñados para un problema, pero todo el mundo a veces tiene, como lo dije, por eso está la medicina de precisión. Pero hay quien de verdad necesita este estudio de precisión porque hay quien tiene una alteración genética o metabólica que hace que sea diferente a un grupo que tiene la misma condición y la misma manifestación clínica. Entonces, le pones ese tratamiento y a ese paciente no le va a resolver al 100% o al 90% o al 80%, le va a resolver al 30% o al 40%. No, pero pues, imagínate, le resuelves la vida en 30, 40 de inicio, maravilloso, Ujú. porque a lo mejor eso ya va a poder dormir bien, a lo mejor ya va a descansar, ya va a tener sueños reparadores, ya va quizá a tener energía, ya no va a tener algunas dos, tres dolencias, o sea, sí, sí es una gran ventaja. En sí, específicamente, ¿qué terapias manejas tú, doctor? O sea, ya el cúmulo de, pero específicamente, ¿cuáles son de las que más manejas ahí en tu consulta cuando te llega un paciente crónico degenerativo? Pues ya te digo, es que manejo prácticamente todas. Te voy a hablar de... Empezaríamos por medicina china. De ahí de medicina china te manejo todo. Empezaríamos por terapia neural y todo lo que tiene que ver con farmacopuntura. Por ahí manejo todo. Ozonoterapia, cámara hiperbárica, todo lo de rehabilitación o rehabilitación regenerativa, todo lo que es sueroterapia, todo lo que sería nutrición ortomolecular, todo lo que es de campo de medicina regenerativa, lo que está permitido legalmente que se pueda utilizar. Entonces, tengo un amplio campo. Te podría decir que manejo como más de 70, 80 tipos de terapia. Que a ver, mencionaría los nombres aquí, la gente diría, ¿en qué será, qué rayos será eso que dice? Pero Pero de las más conocidas, sí, sí, sí. sí las tienes y las complementas unas con otras. Pero ¿cómo decirte? Yo no digo, ven a mi consultorio que yo hago sueroterapia. No, No. porque no todos mis pacientes llevan sueroterapia. ¿Me entiendes? Entonces por eso yo no te voy a decir, yo hago esto y ven a mi consulta porque hago esto. No. Yo te voy a ver, te voy a determinar qué tiene y de acuerdo al problema que tiene, yo te voy a organizar un tratamiento o varios grupos de tratamiento y de acuerdo a tu presupuesto tú eliges, bueno, puedo pagar el grupo uno, puedo pagar el grupo 2 o puedo pagar el grupo 3. Ok. Y, doctor, y algunos doctores, quizá que ahora sabemos que vas a tener un taller, ¿qué aprenderían los doctores en medicina de precisión en cuanto a sus pacientes cuando les llegan con enfermedades crónico-degenerativas? Más que nada, el taller va a estar dirigido a esto, a que el médico aprenda a diferenciar cuáles son los síntomas urgentes que debo tratar, cuáles de verdad sí van a resolver de forma urgente, hay que cambiarlos, cuáles sí tengo que obligatoriamente desarrollar una investigación para resolver el problema. Ya cuando tengo una investigación y tengo el resultado, hacia qué líneas terapéuticas voy a elegir. Digamos, si el paciente tiene esto, lo idóneo sería esto y esto, y en qué orden.
porque no, también uno puede contar con decir, bueno, para resolver esta enfermedad puedo ayudarte a 5 terapias, pero estas 5 terapias no la vas a poner a la misma vez. O ver cómo vas a combinarla, intercalarla. O sea, el curso va a estar dirigido a aprender esto. Y además, ejemplo, igual, si te pongo tratamiento, ¿qué va antes de ese tratamiento y qué va después de ese tratamiento? ¿Y cuál es el apoyo a ese tratamiento? Ok. ¿Y es específicamente para alguna especialidad o...? No, para todo el mundo es medicina, o sea, aprender medicina de precisión, sobre todo más que nada en el campo de la nutrigenética y la nutrigenómica y cómo desde ahí partir a desarrollar esquemas de tratamiento y desarrollar hilos de tratamiento. Sí, fíjate, doctor, que algunos, en algunos talleres y congresos médicos que empiecen a implementar no solamente la sueroterapia o la terapia de ozono, hormonas, el conocimiento de diversificar a la hora cuando le llegue un paciente, sí tener las herramientas necesarias, desde como mencionaste en un momento, en un implante, quizás tener suplementación, manejar y conocer dosificaciones en sueros. Aquí la pregunta sería, doctor, eh, ¿cuándo atender un paciente con, o el médico se tendría que, la pregunta sería, sí o sí tendría fuerzas que atender un paciente con enfermedad crónico-degenerativa o decir, no, pues no puedo y mejor lo mando con un especialista o qué tendría que hacer un doctor cuando le llega un paciente y no contar con ciertas herramientas? Pues mira, eso es una cosa importante porque yo he aprendido que muchas veces hay cosas que yo no tengo las herramientas para tratarlas y muchas veces tengo que derivarlo hacia otro médico que yo sé que tiene las herramientas para tratarlo. Específicamente, un tema como cuál sería. Por ejemplo, en estos momentos tuve una paciente con un problema de una enfermedad que se llama degenerativa, que se llama enfermedad inflamatoria de Crohn's, con una serie de cortejos bastante complicados. Y eso, yo, como le digo, le dije, yo no tengo en estos momentos las herramientas que tú necesitas para resolver este problema. Para tú resolver este problema necesitas hidroterapia de colon, yo no tengo el equipo, necesitas ozonoterapia, necesitas que te O- pongan todo el sistema completo de restablecer microbioma, trabajar con todas estas cosas y yo no tengo en esos momentos estas herramientas, así que te mando con un especialista que tenga esto. Fíjate que aquí es muy interesante que, por decirlo, bueno, fíjate que hay una doctora que se llama Elizabeth Hernández. Costo del taller, bueno, ya estaríamos dándole algunos datos. Doctor, aparte de todo esto, ya en tu experiencia clínica, en tu experiencia de algunos cursos, algunos talleres en los cuales tú prácticamente te has estado capacitando, pero sobre todo cuando te toca ir a un curso, un taller, pero tú como speaker, que empieces a explicar a algunos docentes, a algunos médicos, en tu experiencia, ¿cuál es lo que el médico más te pregunta en qué patologías o en qué enfermedades son las que en México al médico le interesa más resolver? Exactamente la enfermedad degenerativa. En México, el año pasado, 2023, murió 1.300.000 personas de enfermedades degenerativas cardiovasculares. Nada más te estoy hablando de las cardiovasculares, que fue la primera causa de muerte el año pasado. Segunda causa de muerte, cáncer. Murió 1.100.000 y pico, no me acuerdo la cifra, 1.100.000 y pico personas con cáncer. Con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, estuvo casi próximo al millón de las personas que murieron. Y con enfermedades renales, fueron casi como 700.000 habitantes que murieron con eso. O sea, son estas las enfermedades degenerativas más frecuentes que están impactando en la estadística de mortalidad del país. Son las 5 causas de muerte. Quitando, fíjate, ahí lo único que he quitado es la cuarta causa, que es suicidio y Suicidio, ¿por qué? suicidios y accidentes. Bueno, accidentes, ajá. Sí, está ahí suicidios y accidentes. Que la saco de ahí porque eso no tiene nada que ver con una enfermedad. El accidente, pues, no es por una enfermedad. O incluso ahí digo, entra también los homicidios.
que Pero es, están dentro de una estadística, ¿no? sí, Pero pero mencionaste, quitando esa, quitando homicidio, suicidio, accidente, te estoy hablando de las 5 enfermedades que prevalecen entre las 5 primeras causas de muerte de este país. y cuando a ti te toca dar entonces una charla, una conferencia en los congresos, ¿es lo que más te piden de lo que hables? No, casi siempre, pues ahí es donde está el problema. Mira, las enfermedades cardiovasculares, todo el mundo se olvida de ellas. El hipertenso, toma, sigue con tu tratamiento de hipertensión. No, la hipertensión sigue progresando y aunque la tengas con cifras controladas, sigue impactando en el corazón, sigue impactando en órganos diana como el riñón, como el cerebro, como la vista, como el hígado, siguen impactando y siguen provocando alteraciones a largo plazo que van acabando con estos órganos. Aunque tengas todo el tiempo te hayas mantenido compensado. Y nadie previene esto. Entonces, la gente casi pregunta más por las enfermedades osteodegenerativas, que casi siempre son el motivo más de consulta. Pero como yo les digo, las enfermedades osteodegenerativas no te van a matar. Te van a limitar, te van a sentar en una silla de ruedas, pero es muy extraño las que matan, al no ser las autoinmunes, las que tienen componente autoinmune. Pero esas no te van a matar. Sin embargo, la cardiovascular sí te va a matar. Las respiratorias, las degenerativas respiratorias, sí te van a matar. Y el EPOC está entre las 5 primeras causas de muerte en el país y entre y en los estados, pues entra entre las 10 primeras causas de muerte. Y yo ayer incluso caminaba y di un, sí, o sea, la caminata de mercado, supermercado, tiendita y estas cosas así, y me topé 5 personas con respiradores. 5. 5 personas. Y no debo haber caminado más de 4 kilómetros. O sea, que te estoy indicando que en un territorio de caminar no menos de 4 kilómetros ves 5 personas sentadas esperando para un restaurante, otros en una farmacia con un respirador puesto por problemas de insuficiencia respiratoria, que es una enfermedad degenerativa. Y casi nadie le presta tampoco atención a eso. Y esta mata. Sí, claro. Y lo mismo igual, la diabetes sigue siendo, ejemplo, todo el mundo cree, como yo le digo, todo el mundo cree que voy a controlar la diabetes y mantenerla siempre controlada ahí entre 110, 120, hasta 150. Y ya los diabéticos yo veo que se relajan y dice, hasta 150 estoy bien. La diabetes la diabetes en México está matando por insuficiencia renal, está matando por enfermedades cardiovasculares. La diabetes directamente, como así, no va a haber un acta de función que diga murió de diabetes. No, claro. Esa va a aparecer entre la tercera causa desencadenante. Pero si va a morir, ese diabético va a morir por infarto, tanto en el cerebro como en el corazón, como va a morir por insuficiencia renal, a la larga. Denominado lo que es la enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Exacto, que son. Doctor, y en tu ámbito y en tu expertise, por decirlo, hablábamos acerca de la parte inmunológica, la parte de la prevención, de la corrección y de los antioxidantes. Tú ya, digamos, en este tema de los antioxidantes, en el tema de la prevención o ya de la corrección, en fin, aquí tú sí literalmente, sí o sí, empezarías a dar este, una buena suplementación. Pues claro. Es como yo le digo, yo siempre que voy a tratar un problema de oxidación-reducción, que casi está presente en todas las enfermedades, voy a dar suplementos externos que sean antioxidantes externos potentes. No siempre, o sea, hay una cascada de antioxidantes importante. Resveratrol, vitamina C, vitamina A, vitamina E, omega, astaxantina, zeoxantina. O sea, te mencionaría una lista extensa de antioxidantes. Ahora, no todos los antioxidantes sirven para todo el mundo ni para todas las enfermedades. Hay que saber para quién, dónde va el resveratrol, hay que saber para dónde va la zeoxantina, hay que ver para dónde va la astaxantina, hay que ver para dónde va digamos, la vitamina C, así, todas tienen que saber porque cada Esos una son como antioxidantes. sí. Y pero específicamente para el microbioma, Y igual lo mismo hay que ver cómo vas a estimular también el microbioma, con cómo cierto vas a tipo de cepas, bacterias. con prebióticos y probióticos.
Hay que trabajar también con esos dos grupos. Pero como te digo, lo más importante es despertar los antioxidantes internos y es ver todos los precursores de los antioxidantes internos. Porque sí, se está haciendo suplementación, ya ejemplo, con o sea, los antioxidantes internos, lo más importante, la superóxido dimutasa, la catalaxa y la glutatión. Generalmente, la catalaxa no se absorbe por vía intestinal. La glucatión se absorbe con mucha dificultad y la superóxido dimutasa también se absorbe con mucha dificultad. Al no ser que se utilicen Precursores. no procesos, o sea, para entrarla, procesos donde ellos vayan en lisosomas o exosomas para que se Mm. puedan absorber dentro de esto y pasen sin dificultad, no se van a absorber muy bien. O sea, puedes darle una cápsula de que tenga, ejemplo, 100 miligramos, lo que se va a absorber va a ser 10 miligramos. Entonces, más lo que se busca es dar suplementos que sean estimuladores de que el cuerpo fabrique esto. Y sobre todo lo más importante es, hay un gen, por eso en los estudios epigenéticos hay un gen que es la NRF2. Este gen es el que actúa y activa la producción de y fabricación, que el cuerpo por sí mismo fabrique estos antioxidantes internos. Y este gen se ve bloqueado por muchos contaminantes, por mal estilo de vida, sobre todo las violaciones del ciclo circadiano, el uso constantemente de la tecnología también bloquea esto. ¿Por qué? Porque como yo expliqué, lo del ciclo circadiano bloquea a unos genes que se llaman los genes PER y CIS, y los genes PER y CIS bloquean al gen NRF2, fabricador de o inductor de que se produzcan los neurotransmisores internos. Entonces ya por ahí estás bloqueando eso, pero también el microbioma trabaja directamente en la estimulación con sustancias que producen diferentes tipos de bacterias que estimulan a las NRF2 y así. Entonces sí tendríamos que pensar que, pues dentro de una buena alimentación sí hay que incluir algunos tipos de probióticos. Hace un momento mencionabas el Rhamnosus, algunos prebióticos. A ver, el más común que puedes encontrar casi en todos los lugares es el Ramosu. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué el Ramosu es uno de los que vas a encontrar en los probióticos. Porque el Ramosu es el que procesa la serotonina y tiene que ver mucho con el alza de tantos procesos depresivos que hay. Pero no es la solución por sí solo. O sea, se necesitan muchas cosas que ayuden al Ramosus o muchos Para que haga procederes su para que trabajo. ayuden, para que hagan este trabajo. No es que incluso hay muchas personas con depresión y tienen la cantidad o la de Ramoxu en su flora intestinal está equilibrada y está normal. Pero sin embargo hay disturbio o disbiosis, que es como se conocería el nombre, en otros grupos bacterianos que están produciendo sustancias proinflamatorias, y es por eso que yo Y te que digo, afectan a las hormonas. exactamente, por eso yo te digo, hay que ver cada persona, porque puede ser que tú digas, ah, tiene depresión, pues como tiene depresión, le hace falta triptófano, le hace falta GABA. probiótico con ranmosu, le hace falta GABA, todas estas cosas para esto. No, a lo mejor llegas y ves y la realidad metabólica del paciente es que tiene una población adecuada de lactobacillus rhamnosus, procesa correctamente el triptófano y lo convierte en serotonina. Sube perfectamente por el vago, pero es que hay una serie de bacterias o hay otra serie de procesos que están produciendo sustancias, más cantidades proinflamatorios, que hacen que cuando llegue la serotonina no se vaya al receptor, porque el receptor está inflamado y no capta la serotonina, porque por eso hay que los medicamentos que se utilizan para la depresión, un gran grupo de ellos se llaman recaptadores de serotonina, porque el problema está en que hay buenas cantidades de serotonina. Esta parte de la, como ahorita hablaba, esta parte del axón de la neurona bota serotonina, pero esta parte de la otra neurona, que es la receptora, que es la dendrita, han degenerado o los receptores están inflamados y la serotonina no se pega. Incluso hay un problema que se está dando, es el síndrome de hiperserotoninérgico. Y me he topado pacientes con depresión y altas cantidades de serotonina. Pero el problema es que no se está pegando la serotonina por ningún lugar. Entonces el paciente, incluso más que de depresión, se vuelve loquito, acelerado, porque esa cantidad de serotonina aquí la procesa. Que es como el paciente Entonces diabético. por eso te digo, la medicina no es dos, en la medicina 2 más 2 no es 4.
Entonces no hay un protocolo donde yo te diga, paciente con depresión, dale triptófano, dale ramosu, dale GABA. No. No. Porque y el paciente tiene un síndrome hiperserotoninérgico y acabaste con él. O tiene otra serie de problemas que no resuelves y no resuelve el problema de la depresión. Entonces, por eso digo, en la medicina 2 y 2 no es 4. Hay que ver todas las posibles variantes que hay. Yo creo que por eso en medicina regenerativa sí o sí, el médico sí tiene que buscar, conocer algunas terapias, tratamientos que sean externos a lo que ellos conocen, porque como mencionaste la estadística, ¿no? Cuando te llegan pacientes con enfermedades crónicas, crónicas degenerativas, cuando vienen mal del intestino, cuando tienen alguna depresión, cuando tienen algún problema proinflamatorio, cuando van con y, pues hígado tocado, hígado graso. Y eso es demasiado. Entonces, cuando mencionaste, ¿no? Pues si nada más vas a darle algo para el dolor, algo para esto, lo otro, pues sí vas a dar cosas sencillas. Pero ya cuando tienes un paciente complejo y necesitas algunas otras herramientas, pues necesitas ir a aprender ese tipo de conocimiento. Por eso la importancia de ir a ese tipo de congresos, ¿no, doctor? De cursos y Exacto. capacitaciones. No, además, mira, hay una falsa creencia en los médicos que se han creído que todas las terapias regenerativas o todas las terapias complementarias son buenas. Y no, también tienen reacciones adversas, también tienen efectos secundarios si no son bien manejadas. Y también pueden desencadenar más problemas de salud si no son bien manejadas. Mira, un ejemplo te voy a decir. Eh, Hoy por hoy en medicina regenerativa, en el tratamiento del cáncer, una de las cosas más revolucionarias es la terapia con las células quiméricas, que son las células CAR-T y las células CAR-NK. Así es. Sin embargo, ya hay investigaciones donde hay pacientes que han resuelto su cáncer con la aplicación de estas terapias. Sin embargo, 3 años después comienzan a sufrir cáncer de esta misma terapia, de esta misma célula que se le introdujo, de esta misma célula CAR-T. Entonces ahí te das cuenta y dices, bueno, se le puso un tratamiento para matar un cáncer Y le apareció otro. y apareció otro cáncer inducido por el tratamiento. Entonces ahí es donde está todo el problema de investigación y que mucha gente a veces se lanzan a cosas que todavía están en procesos de ensayo clínico, en que hay que saber manejarlas y hay que saber, y esto es lo que busca, lo que por lo menos yo busco en los cursos es enseñar esto. Oye, esto no es una panacea que cura todo y que va a ser resolver el problema. Puede aparecer esto. Entonces, esta terapia, para que tengas una idea, cuando se hace un ensayo clínico, yo nomás te hice la terapia con las células CAR-T o las CAR-NK. No se puede poner más nada. No se puede poner más nada. Porque no pueden haber variables que modifiquen el resultado. Entonces, esos pacientes que entran en esa investigación no pueden tener un suplemento, no pueden tener nada para que dé el resultado, para ver de verdad el resultado de a dónde va la CAR-T. Ahora, sin embargo, ya cuando tú lo vas a aplicar en el campo médico, tú dices, bueno, yo voy a hacer una terapia con células CAR-T, muy bien, pero voy a apoyar con este antioxidante, voy a apoyar con una terapia de suero, voy a apoyar con un ejercicio dosificado para mejorar todavía más el metabolismo que el paciente con el cáncer, voy a aplicar tal dieta, voy a aplicar tal, por ejemplo, cualquier otro tipo de terapia regenerativa de base. Entonces ya tú vas ahí mitigando lo que la investigación dice de evitar que las células CAR-T, mi paciente, sea el que caiga en el grupo ese del 10% que terminó desarrollando después un cáncer por las células CAR-T. Oye, doctor, la doctora Liliana Ocampo nos pregunta, yo creo que dice, ¿cuáles son los probióticos mejores que usted conoce? Yo creo que más que mejores es la familia y en dónde se ocupa este tipo de probiótico, ¿no? Exacto, mira, el problema de manejar los probióticos, primero, ahí sí le voy a decir que hay una ley general. Los mejores probióticos son mientras más diversidad tenga el probiótico. Ajá, O sea, especifica. mientras más diversidad haya de grupos bacterianos, pues es mucho mejor el probiótico. Porque si tú vas, ejemplo, hay muchos probióticos que están comercializados que nada más tienen lactobacillus acidophilus y ramosus, ya, esos dos.
Más bien de que el suplemento lleve diferentes cepas, ¿a eso te Entonces, por refieres? eso, mientras más diverso sea, mientras más diversidad tiene de microbioma en su composición, es mucho mejor. Pero también una de las cosas que tienes que aprender es cada bichito, como yo digo, cada Ajá, distrito, con qué enfermedades se relaciona. es correcto, así es. Y si no se relaciona con una enfermedad, por lo menos cuáles van a estimular el sistema inmune, cuáles van a bloquear el sistema inmune, cuáles pueden estimular y atacar el microambiente cancerígeno, cuáles no, cuáles pueden estimular los procesos de memoria, cuáles no, depende de la enfermedad. Entonces, lo más importante es aprender de verdad microbiome para qué sirve y funciona cada. Y eso en el taller lo van a ver un poco, ¿no? Se va a ver un poco, creo, en el Se va a taller. ver un poco, pero no va a ser Sí, sí, porque el microbioma Porque para eso es tendría que mucho, ser un ajá. curso de microbioma. Es correcto, sí, sí, pero sí en el taller se va a ver. Yo creo que aquí para la doctora Liliana Campo quizá necesitaría un poco de información del el suplemento que tú manejas, que trae diferentes cepas o bichitos, como mencionas, que le puedan ayudar a ella para su consulta clínica con sus pacientes. Y ese es por un lado, doctor. Y yo creo que ahorita ya para cerrar el podcast, porque se nos pasó, creo que cada 8 días se nos pasa más rápido, ¿no? La hora que aquí estamos. Algo para que quieras cerrar, para despedirte con los doctores que nos están escuchando o con algunos pacientes que también nos están escuchando, ¿qué mensaje les darías para cerrar el día de hoy, doctor? Pues el primer mensaje es eso, trabajen por favor, tanto paciente como médico, trabajen en la parte de la prevención y con estos primeros síntomas o con estos antecedentes familiares o con esto comiencen a trabajar ya con este grupo de pacientes o estos pacientes comiencen a interesarse. O sea, los médicos comiencen a trabajar con este grupo de pacientes para prevenir que estas enfermedades degenerativas avancen. Y los pacientes, si me están escuchando, si ya tienes algunas enfermedades o tienes vienes de una familia que tiene tendencia a desencadenar una enfermedad, por favor, ya ponte en manos de un médico que te empiece a guiar en un proceso ¿Médico de qué curativo tipo? Por o sí, preventivo. especifícales, porque como qué deben de saber, porque luego entran y ven la información del doctor, Pueden buscar, ejemplo, la palabra médico funcional ¿ok? o médico holístico o médico integrativo, ¿Ok? sea de la especialidad que sea. Puede ser un cardiólogo, puede ser un endocrino, pero ¿Y que qué tenga, sabe manejar además de todas las esto, terapias? tenga este apellido puesto. O sea, funcional, holístico, integrativo, Integrativo porque ya integra varios, ¿no? regenerativo. ¿Ok? O sea, son los términos que pueden beber eso. Ponte en manos de un médico de esto que te ayude a ir previniendo de que tu enfermedad avance hacia un deterioro, hacia una degeneración progresiva y que esa degeneración te lleve hacia la muerte, porque todos los procesos degenerativos, como bien lo dije, son fallos en la reparación que si no se atienden cada vez se va a llenar, o sea, la carrocería, como lo comparo con un carro, cada vez se va a llenar el carro más de hueco, cada vez el motor va a funcionar peor, cada vez todo va a ser peso, hasta que el carro no ruede más y sea una chatarra. Así es. Doctor, pues a aquellos doctores que nos escucharon, si alguien necesita información para el taller, con gusto se les pueda proporcionar. Y si también algunos necesitan alguno de los tratamientos que el doctor maneja, ya sea que lo quieran consultar o pedir informes en los números que constantemente nos escriben por si necesitan algún tipo de probiótico, algún tipo de cepa o alguno de los antioxidantes que el doctor comentó, pues con gusto estaremos para ayudarles y atenderles. Doctor, muchas gracias. Aquí nos vemos la próxima semana y pues ya el tema se los estaremos pasando, ¿va? Ajá. Hay un tema de un laboratorio que nos habló y se comunicó con un servidor que quieren explicar un poco acerca del cáncer, este, qué protocolos ellos manejan para obtener las células para el cáncer y pues ya veríamos a ver qué tema podríamos manejar. Por Ujú, el momento pues manténganse pendientes, estamos para servirle y estamos en contacto y nos vemos el próximo lunes. ujú. Próximo lunes, ¿qué es lo que es?